Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a Evil Luzu, algo así se llama. Es un youtuber, entonces me lo están pidiendo. Espero que les guste el tutorial que vamos a hacer a continuación. Mide 15 centímetros de alto. Este es diferente al de ayer y tiene otros detalles. A continuación voy a dar los materiales que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, comenzamos el video con materiales y luego ya viene todo lo que es el tutorial. Ok, como ya saben, vamos a hacer a Evil Luzu. Creo que parece que lo estoy diciendo bien. Vamos a utilizar este estambre angorita. Pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Eso eso no hace al tejido. Pero yo uso este estambre por lo económico. Entonces, vamos a usar el color carne para la cara y el cuerpo, porque al igual que el otro que hice, que era Quackity, voy a hacerlo, la sudadera la voy a hacer aparte. Entonces, para el cuerpo y la cabeza y las manos voy a usar el carne. El negro lo voy a usar para la sudadera. El azul mezclillas para el pantaloncito. Y este no lleva gorra. Su cabellito es en color café. Es castaño. Entonces lo voy a utilizar para el cabello. Y ya. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y voy a utilizar botones estilo hongo de 2 centímetros de diámetro, porque por lo que me mandó de la foto tiene los ojos más grandes y entonces voy a usar esto. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Unos pedacitos de agujeta si quieren, pero lo estoy pensando cómo hacerlo porque no tengo agujeta, pero vamos a hacerlo con estambre. Pero creo que es un pedacito de estambre gris, claro, para que lo ocupen, para que vean que lo vamos a necesitar. ¿Ok? Voy a comenzar tejiendo los brazos. ¿Ok? Así comencé ya un bracito y vean. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerré con un punto deslizado. Luego subí con una cadena y entonces en la segunda vuelta voy a hacer 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 8 voy a tejer punto por punto, 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Miren, esto lo volteo y sigo tejiendo, ¿ok? De la 3 a la 8, o bueno, de la 2 a la 8 y regreso. Van a rematar y va a quedar, rellenan y queda así, ¿ok? Ok, ya quedaron los dos bracitos y entonces vamos a comenzar con la pierna. Con las piernas la primera, ya saben, se remata, pero la segunda no. Entonces vamos a tomar el color del azul mezclilla y vamos a hacer esto. Una cadena, bueno, un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento
no es cierto, un punto bajo, un aumento, 3 veces, y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Ya casi termino. Un punto bajo, un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 7 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? 9 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya tengo las dos piernitas. Vean, ya las rellené. ¡Ay! En la vuelta 10 voy a unirlas. Voy a subir con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hago una cadena y me voy para acá, a la segunda pierna. Y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí en la cadena voy a hacer un punto bajo. Y me voy otra vez a la primera pierna y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean, ya las uní. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer casi lo mismo. Subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y en la cadena voy a tejer un punto bajo. Y tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejo una cadena, un punto en donde era la cadena. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Vean. En la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y rellenamos. ¿Ok? Ok, vean. En la vuelta 14 vamos a cambiar de color a color carne. Y vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Pero vean, hago la disminución así y luego otro punto para que quede parejita el color y no se vea como que el azul se mete en el carne. ¿Ok? La disminución otra vez. Ay, espérame. Ahí está. Jalo y vuelvo a jalar. Lo hago 4 veces la disminución, 3 puntos bajos, una disminución, y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 y 16 voy a tejer punto por punto. Y voy a... espérame, 15 y 16 punto por punto son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 17 vamos a unir los bracitos. Entonces, vamos a hacer una cadena y voy a agarrar el primer brazo y lo voy a atravesar y lo vamos a unir por 2 puntos. Entonces, ahí mismo donde subí la cadena, hago el primer punto, otra vez, atravieso el brazo y es el segundo punto y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro doblo el bracito y lo atravieso. Y hago 1 y 2. 2 puntos bajos. Luego hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vean, una hermosura. En la vuelta 18 subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. 6 disminuciones. ¿Ok? A ver, no es cierto. En la vuelta 19 vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Así. Son 12 puntos bajos. Los tejo y remato. Ya terminamos el cuerpecito. Sí, que me acuerdo que dije que para que el cuello no quedara tan pequeño y pudiéramos soportar la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. O sea, ya, ay, perdóname. No, ya terminé. Dijo, ya ni la ida. Ok, vean, voy a rematar y ya quedó el cuerpo. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer la sudadera. Igual que lo hice con el otro, porque si no nos va a costar mucho trabajo. ¿Sale? Ok. La sudadera la voy a comenzar con 16 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y necesitamos los marcadores. 4 marcadores de vuelta. Ahí están. Ahí. A partir de la segunda vuelta voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Marco el aumento. ¿Ok? Luego tejo 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Otra vez. Marcamos el aumento. Ahí está. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así. Luego otra vez tejo 2 puntos bajos. 1, 2 y el aumento. Espérame, creo que me brinqué. Sí, aquí me brinqué un punto.
No, sí. Aquí. 1, 2 y el aumento. Y ya para finalizar, tejo 2 puntos bajos. Marco aquí y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Ok? Luego giro el tejido. Subo con una cadena y en cada marca voy a hacer un aumento. Aquí hago el aumento. Muevo el marcador, lo pongo en medio del aumento y así. En cada marca hago un aumento y subo la marca. De la vuelta 2 a la 4 voy a tejer este procedimiento. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 5 voy a unir los puntos. Hago una cadena, tejo hasta la marca, así, punto por punto, hasta la marca. Y quito la marca y me voy a la otra marca. Hago un punto bajo, quito la marca y tejo hasta la otra marca. Punto por punto. ¿Ok? Así. Llegando a la marca, quito la marca y me voy a la otra marca. Quito la marca y ya quedó. Punto por punto. ¿Ok? Ahí está. Ahora giro, subo con una cadena y de la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. El mismo tejido nos va llevando, no se preocupen. Punto por punto, de la vuelta 6 a la 8 y regreso. ¿Ok? Es que creo que es a la 8 o es a la 9, pero veo la 8 y regreso. Ok, mire, ya empecé una manguita, si era hasta la vuelta 8. Entonces, vamos a hacer una orejita, que es una cadena, jalo sin soltar las puntas y vean. Entonces, aquí voy a hacer esto. Jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces, hago 10 puntos bajos alrededor de la manguita. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, de la 2 a la 4 hago lo mismo. Punto por punto, son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y ok, hacen las dos manguitas y ya quedó. Entonces, vean, ya quedó así. Ok. Esto va acá. Otra vez aquí. Sale. Ok, ahí lo jalé mucho. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya quedó. En esta ocasión
voy a coser la sudaderita, ¿ok? Porque va como cerradita. Y entonces voy a hacer esto. Ensarto la aguja, hago un nudo y hago esto. Punto por punto lo uno. Así. ¿Sale? Y lo dejo así. No tan arriba lo voy a unir porque voy a poner las agujetitas que les dije. Ok, entonces hago esto y ya quedó. Ok, voy a cortar un pedacito de estambre en color gris. Y en la esquinita de acá arriba voy a clavar. A ver, espérenme que aquí pasó algo. Ok, y entonces voy a jalar el estambre gris. Y saco la punta. Entonces voy a hacer aquí un amarre. Así. Otra vez. Ay, se me salvó. Ok. Esto es paciencia porque como está muy pequeñito, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, voy a cortar aquí. Y aquí voy a hacer esto. Hago una cadena, pero sin soltarla. Voy a hacer esto. Jalo con la punta de las uñas. Y ya quedó. Y corto. Así. Y ya quedaron las dos tiritas de la sudadera. ¿Ok? Ya quedó. Ahora vamos a hacer la cabeza. ¿Sale? Y esa la hacemos con color carne. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces.
y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok, yo marco porque como ando viendo una película, me pierdo. Ok, de la 8 a la 15, punto por punto, 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 2, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 18 es que tengo a mi chopis viéndome raro. Una cadena, una cadena de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Es que me está viendo con culpabilidad. Y otra vez me está aplicando la de ponerme el juguete en la cadera. Ay, Dios. No, en serio. Ok, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y regreso. Y dejen juego un ratito con ella. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Entonces, termino, rematamos, pero dejamos estambre para coser al cuerpo. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a unir la cabeza al cuerpo. Voy a empezar por la espalda. Entonces, son 12 puntos bajos en el cuello y 12 puntos bajos en la cabeza. Entonces, vamos a unir punto por punto. No hay pierde. Y entonces, ahora sí que comenzamos punto por punto. Así. Lo uno y regreso. ¿Ok? Nada más toquen la parte de carnita del cuello, ¿eh? No,
una la sudadera, solamente la parte de color carne. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Déjenme ver la foto del muñeco. Y vamos a ver cómo cortamos las tiritas del cabello. Ok. Entonces, vamos a cortar unas tiras que van así. Es que va como de aquí. De este lado va así. Y aquí. Ese es el fleco. Pero voy a ver si el mismo fleco me deja para acá. Ok, vamos a cortar tiras de como de 19 centímetros, 18 centímetros más o menos. Y vamos a cortar muchas porque voy a coser a la cabeza. ¿Ok? Entonces las corto y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya corté un poco de estambre y entonces vamos a hacer esto. Dejen ver la foto otra vez. Y vamos a comenzar. Aquí, en esta esquina. Estamos en la vuelta 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6. Y voy a agarrar 3 tiritas de estambre. Y las paso por el medio. Va a ir hacia acá el fleco. Entonces, ahí donde clavé, me voy a ir hacia arriba. Ahorita, así. Agarro otra vez 3 tiritas, las parto a la mitad, las paso por el medio y voy donde estoy en la anterior y brinco para la que sigue. Y vean. Así. Otra vez tomo 3 y voy a hacer esto hasta llegar casi al centro de la cabeza. Y vean, estoy yendo en línea recta, pero como si fuera raya al lado. ¿Ok? Entonces, llego hasta aquí, hasta el centro y regreso. Ok, ya una vez que llegué aquí a la parte del centro, voy a hacer esto. Voy a hacer 3 tiritas, pero voy a abarcar, me voy a ir hacia el centro, así. ¿Ok? Y voy a llegar hasta el otro extremo. Me voy a ir atravesando todo, así. Me voy hacia acá. Así. ¿Ok? Entonces, hasta que llegue como por aquí, como en la vuelta 2, 4, 6 y regreso. Ok, miren, ya llegué a donde les dije. Y entonces, aquí baja el fleco, pero esta parte, así, esta parte queda como sin nada. Entonces, aquí voy a hacer otra tirita de 3. O sea, traten de que se vaya agarrando forma el cabellito. Es que no sé cómo explicarles. Y que llegue a cierto lugar para que, miren, para que baje el cabellito. Así. Y aquí quede el cabellito. Me falta una más. Como que hace una U. Ahorita se los enseño. Miren. Entonces,
porque hay que cubrir ciertas partes del muñeco. Así. Y vean. ¿Ya vieron? Entonces, vamos así. Y yo junto acá. ¿Ok? Entonces, creo que ya quedó ahí. Voy a rematar. Así. A ver. Ahí. Vuelvo a rematar. Así. Y clavo y lo mando a otra parte. Y ya quedó. No se preocupen, voy a pegar este pedazo en el cráneo. Bueno, en la cabecita para que no se mueva. Y no se vea la calva. Entonces, este muñequito en particular tiene los ojos, un ojo tapado. Así. Entonces, voy a hacer otra vez el nudo. Y voy a ir de aquí, de donde empecé, para atrás. Hasta esta parte. ¿Ok? Entonces, agarro, hago esto. Ay. Hago el nudo más grande porque se me va a ir. Y empezamos desde ahí para atrás. Así. Ahí está. Entonces, tomo 3 tiras y la parto a la mitad. Y entonces, hago esto. Brinco y me voy pegadito a donde estaba el fleco. Y este queda aquí. 3 tiras, parto a la mitad y me voy hacia atrás. Vean, aquí y brinco. Así. Entonces, lo sigo tejiendo, cosiendo y regreso. Miren cómo quedó. Entonces, voy a pegar con silicón, ya saben, levanto el mechoncito, le pongo silicón, lo vuelvo a agachar con mucho cuidado y así lo voy a pegar, ¿ok? Menos esta parte del fleco, esta. Lo voy a dejar así. Entonces, lo demás sí lo voy a pegar. Vean. Quedó chistoso. Ok, miren, ya quedó. Se ve chistoso. Ok, entonces, este sí se los voy a dejar así, sueltito. Vamos a pegar los ojos. Ah, espérenme que lleva orejas. Lleva orejas. Ok, vamos a hacer las orejas. Voy a hacer... ay, es que me sobró este. Bueno, primero pago los ojos. Entonces, aquí van a ir los ojos, así de grandes. Así los lleva. Entonces, voy a hacer esto. Aquí sí es al tanteo. Porque no, ya no puedo contar. Ya quedó oculta las... Ah, pues miren, espérenme. No, ya no se puede. 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11 del cuello para arriba. Más o menos. A ver. Ok. Tengo que esperarme. Y me faltan las cejas. Tengo que hacer las cejas. Pero vean. Que las cejas yo creo que... No sé si está muy cejón el muchacho.
Porque en la foto que me mandó viene muy cejudo, pero voy a ver. Así. Dejen que seque y va así, miren. Y va la oreja. La oreja es muy simple. Vamos a hacer 3 cadenas. Es que parece que está orejón. Y en la tercera cadena me van a hacer 6 puntos altos. Y ahorita me van a apedrear porque digo que es orejón, ¿verdad? 4, 5 y 6. Ahí está. 6 puntos bajos. Vamos a hacer 2 más, que sean 8 puntos altos para la oreja. Así. Y vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlos coser. ¿Ok? Así. Y entonces vamos a unirla a la cabeza. Ensarto. Y vean. A esta altura voy a pegar la oreja. Así viene en la foto, ¿eh? Viene un poquito más abajo la oreja. Así. Así. Ahí voy. Ahí. Así. Y aquí remato. Así. Voy a rematar y lo mando a otro lado. Ay, me fui muy de largo. Ahí está. Ahí está. Y corto. Así. Vean. Tengo que esperar a que sequen los botones. Y vean. Pego la otra de este lado y regreso. Puede ser pegada así en medio del cabellito, también quedaría bien. Lo hago y regreso. Ok, para hacer las cejas, vamos a hacer esto. Ok. Escondo. Paso 2 veces porque creo que las cejas son muy anchas. Así. Y aquí. Ok. Así. Y así. Aquí voy a hacer algo. Voy a rematar un poquito. Vean. Ya rematé. Lo mando a otro lado. Así. Ok. Y corto. Ya quedó. Ok, vean, ya quedó. Espero que les haya gustado. Que compartan. Que suscriban. Tiene el otro ojo, ¿eh? Nada más que creo que este sí tiene los ojos. Ay, ahorita le corto esta tirita. Pero eso después, ahorita. No importa, se me olvidó. Ahorita que estoy viendo el video se me olvidó cortarlo, pero miren, ya quedó. Se llama Evil Luzu. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban.
y nos vemos en el siguiente tutorial.